TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Pero tú sabes que en el mundo entero no hay una persona que haya explicado el mensaje de la gracia como este servidor. No. Y eso era un acto predestinado también. Eso ya venía en predestinación. O sea, el otro, cuando venga el otro, él edificará encima del fundamento que yo dejo. Y ese otro tardó y tardó y tardó y tardó. Y tardó 2000 años. Y de momento en el 1973, una noche de momento aparece y me cogen la cabeza. Eso fue yo a principio no me atrevía ni a explicarlo. Y van a decir que estoy loco, olvídate. Está difícil. Si yo llego a explicar lo que yo pasé en esa habitación, eso fue tremendo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que de momento se te aparezcan dos ángeles robustos así, mira ahí. Y repugnante, porque no eran nada amigables. Me dijo, estate ahí. Oye, suave. Y yo estaba así, yo dije, ¿qué es esto? Y miré así, y estaban así, mira, robustos, altos, fuertes así. Y no pestañaban así, miren. Mirando así. Y entonces yo, ay padre, ¿qué mira pasar aquí? Qué raro está esto. Ay, no podía mirar mucho para los lados, era mantener la vista ahí, que no te trajeron aquí a mirar. Y yo estaba como medio asustado, ¿no? Pero a la misma vez intrigado qué era lo que me iba a pasar. Y entonces de momento suena como un trompetazo. Ay, anda, aquí fue. El sonar de la trompeta. Porque sonará la trompeta, dijo Pablo. Oye, y de momento viene uno de ellos, el de la derecha, me dice, ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a ungirte para el ministerio. Y cuando dijo eso, yo le dije, eso duele. Se quedaron así más repugnantes todavía, ¿eh? Yo dije, anda, parece que dije algo fuera de orden aquí. Yo me asusté. Pues yo dije, eso duele. Y no me contestaron. Yo dije, ay. ¿Qué? Y entonces de momento, cuando yo veo esa figura que viene así resplandeciente, de la estatura mía, así, ropas resplandecientes, y yo veo, y yo que era místico para aquel tiempo, imagínate, anda, ¿qué es esto? Ahora voy a ser un evangelista de eso que pone manos y todo. Yo dije, me van a ungir, así que me van a dar un don especial para tumbar gente. Recibe. Para sacar demonios y todo, porque eso era lo que yo tenía en la cabeza. Yo decía, aquí me van a dar un doncito bien rico para yo entretenerme por ahí, vestir de blanco y muchacho. Yo pensé así. Y entonces de momento cuando viene así, y de momento viene, se acerca y se sigue acercando así, y no tenía rostro. Pero era de la misma estatura mía, me hizo así, se me acomodó. Y entonces de momento salgo yo hablando con él en la mente. Y me hizo coger la Biblia. Lee. Seguro si es el mismo que me dice coge la Biblia hoy, es el mismo. Y entonces yo empecé a leer y decía, tú estás muerto al pecado. Y empezó la mente de Cristo a tirar como el bebé cuando comienza a decir las primeras palabritas. Ta, 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 pa, pa, pa. Así empecé yo. Mamá, papá. Y empezó, tú estás muerto al pecado. Y me lo repetía, estoy muerto al pecado. Aquí estoy de nuevo con ustedes, mis queridos amigos y hermanos.
dándoles la bienvenida a nuestra programación. En esta ocasión queremos felicitar a muchos de ustedes que por primera vez nos sintonizan y nos pueden ver a través de este programa. Queremos también felicitar a muchos de ustedes que nos vienen escuchando ya domingo tras domingo. Les rogamos que sigan estudiando las Escrituras con nosotros y escudriñando estos temas que tanto hemos compartido con ustedes. A final de esta programación podrán encontrar suficiente información para contactarnos, sea llamándonos o escribiendo a nuestra dirección para más información. En esta ocasión queremos mostrarles un maravilloso estudio bíblico que les llevará a enriquecer sus vidas en cuanto al sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando del tema falsas doctrinas. Este tema que discutiremos hoy le ayudará a que usted no ande en falsedad en cuanto al pecado se refiere. Ese es el tema de hoy, muertos al pecado. En el pasado estuvimos muertos en pecados, ahora estamos muertos al pecado, una enorme diferencia. Bueno, sin más, ¿por qué no les invito a pasar a esta segunda parte de este estudio bíblico? Les invito a pasar al próximo paso. El tema de hoy es muertos al pecado. Esto es un interesante tema que te va a llevar a ti a una posición segura en cuanto al pecado se refiere. Recuerda que el pecado fue lo que te separó a ti de Dios, lo que te separó de la vida espíritu. Cuando Adán pecó, te colocó muerto en pecado. Y por ende fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a que tú estés libre del pecado. Y así dice el tema, muertos al pecado. Todos los creyentes alrededor del mundo entero que han recibido a Jesucristo y han reconocido que Él murió por ellos, todos están muertos al pecado. Esta es una clave aquí, muertos al pecado. En el pasado estuvimos muertos en, la diferencia de al pecado y en pecados. Anteriormente estuvimos muertos en delitos y pecados, pero al recibir a Jesucristo, ahora nosotros estamos divorciados del pecado. Ya el pecado, como dice Romanos 6:14, dice que no se puede enseñorear, no se puede hacer Señor. Y no es que nosotros no tengamos pecado en este cuerpo físico, este cuerpo está todavía viciado conforme a deseos engañosos, pero por causa de Cristo viviendo en ti, el pecado no se puede hacer Señor, porque ya tú tienes un Señor que se llama Jesucristo. Por lo tanto, ya el pecado no puede destituirte, ya el pecado no se puede enseñorear de tu vida, por ende tú estás libre del pecado. Ahora, esta es la evidencia bíblica, que es lo que nos interesa a nosotros. La verdad bíblica dice en Colosenses capítulo 3, verso 3, dice que nosotros... Dice, porque habéis muerto. No es que vas a morir, sino que esto es un término que tomó lugar. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que la evidencia bíblica, la segunda evidencia bíblica que tenemos ahora es Romanos capítulo 6, verso 2. Vamos a darle lectura a ese verso bíblico. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate lo que dice. Primeramente hemos leído que habéis muerto. Ahora el segundo paso es los que hemos muerto al pecado. No es que tú vas a morir al pecado en un futuro. Viene un futuro donde Jesucristo vendrá por nosotros y transformará este cuerpo pecaminoso semejante a la gloria suya. Pero por ahora, en lo que nosotros vivimos aquí sirviéndole al Señor, dando testimonio de nuestra vida cristiana, el apóstol dice, los que hemos muerto al pecado, porque eso es una posición. O sea, estar muerto al pecado no es un sentimiento, no es una idea, no es una filosofía. Estar muerto al pecado es una posición oficial donde Dios te ve a ti muerto al pecado.
Por eso es que nosotros cuando tratamos con los creyentes no podemos tratarlos como pecadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los ve como pecadores. Por eso Pablo usa el término, si a Cristo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. Dice, y a nadie conocemos según la carne. Dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabe por qué? Porque la carne todavía está viciada y nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros los ministros no podemos ver a la congregación en pecado porque ellos no están en pecado, ellos están en Cristo. Eso es una posición. Por eso fue que Dios nos otorgó esta inmensa y preciosa posición, una valiosa posición, al colocarnos divorciados del pecado, muertos al pecado. Tú tienes memoria cuando Pablo le habló a la iglesia, a los corintios. Esto era una iglesia bien carnal, una iglesia que se prestaba para todo tipo de carnalidad conforme a como lo leemos en el libro a los corintios. Sin embargo, cuando Pablo se dirigió a ella en el primer capítulo, fíjate la fraseología apostólica, la fraseología paulina. Pablo se dirige a ellos y les dice, a los santificados en Cristo Jesús que están en Corintos. Fíjate, llamado a ser santo. A los santificados, llamados a ser santos, pero no negó su posición, le dio a los santificados. Y nada menos, dice 1 Corintios 6, dice, y nada menos por el Espíritu de vuestro Dios. O sea que el Espíritu, la sangre de Jesucristo santificó a esos corintianos. ¿Se estaban portando mal? Sí, una realidad, se estaban portando mal. Sin embargo, por causa del pacto, ellos estaban muertos al pecado, perfectos con una sola ofrenda. Naturalmente Pablo le llevó su exhortación y les tuvo que hablar como a niños en Cristo, pero no por eso Pablo no vio su posición. Pablo le exhortó en base a su condición, sin obviar su posición. Y la posición de la iglesia es que está sin mancha, sin arruga. Así dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, que Cristo se dio por la iglesia para presentársela a sí mismo sin arruga y sin mancha. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo estamos muertos al pecado. Dígalo conmigo, muertos al pecado. El pecado ya no puede ser Señor tuyo, porque tu Señor se llama Jesucristo. La semana pasada tuvimos el estudio Muertos al pecado. En esta ocasión tenemos un interesante tema. No os conforméis a este siglo. Por lo tanto, les invito a entrar de lleno a esta preciosa enseñanza, así que pasen conmigo a nuestro próximo paso. Como les mencioné, el tema de hoy es el siglo venidero. La Biblia dice que hay un siglo venidero, pero ese siglo venidero es el mismo siglo que por los siglos de los siglos en la eternidad están presentes. Y el apóstol nos hace un énfasis en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. La pregunta en este momento, mi querido amigo, es, si no me conformo a este ciclo, pastor, ¿a cuál me voy a conformar? Dios te dice, no te conformes a este siglo, sino que hay otro siglo al cual tú te debes conformar. Bueno, la Biblia dice que tú perteneces a otro siglo. Más tardecito vamos a estar compartiendo esta escritura de lleno, Romanos 12, donde dice que no te debes conformar a este ciclo, sino que debes transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero la Biblia registra que nosotros venimos del cielo, nosotros venimos de aquel siglo. Ese ciclo que le llaman el siglo venidero es el mismo que estuvo con Dios por toda la eternidad. Y nosotros tenemos una preexistencia por causa de nuestro espíritu. Como te he dicho antes, nuestros padres pueden engendrar carne, huesos, nervios, facciones, pero no espíritu. Dios es el Padre de los espíritus y Dios creó todos los espíritus
Antes de la fundación del mundo, Él los creó. Vamos a ver una escritura que nos muestra cuando esos espíritus vinieron a morar en carne. La primera escritura que tenemos aquí es Hebreos capítulo 2, verso 14. Y como puedes ver, mira lo que dice la escritura. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miremos la escritura todavía. Mira lo que dice. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Te das cuenta que eran hijos? Ya eran hijos, pero participaron de carne. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios también participó de lo mismo. Por eso nosotros vemos la manifestación de Jesucristo. Dios, en la eternidad, ve que los hijos participan de carne y Él también dice, iré allá a participar de lo mismo. Por lo tanto, la Escritura nos dice que nosotros tenemos preexistencia previa a morar en este cuerpo físico. Tú eres un espíritu que vives en un cuerpo. Tu espíritu fue creado antes de la fundación del mundo. Dios no está creando espíritus nuevos hoy. Dios creó los espíritus antes de la fundación del mundo y hizo un plan para que ellos participaran de carne y vinieran aquí a esta tierra. La segunda escritura que le da evidencia a esto que estamos hablando sería segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 9. Veamos lo que dice esta escritura. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué dice antes de los tiempos de los siglos? Por causa del tema que hemos leído. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque antes de los tiempos de los siglos a ti te fue dada una gracia, te fue dada un conocimiento. Tú fuiste escogido desde antes de los tiempos de los siglos. Por eso Pablo ahora te dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Y pastor, ¿y qué es lo que se renueva? Dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un conocimiento que a ti te fue dado en espíritu. Antes, cuando tú existías con Dios, ahora has participado de carne y se te olvidó por causa del pecado de Adán. Y ahora el apóstol Pablo, que es un administrador de los misterios de Dios, te dice que esa gracia te fue dada a ti antes de los tiempos de los siglos. Bien, la próxima escritura te da a entender de nuevo que tú vienes desde antes de la fundación del mundo. Romanos capítulo 8, verso 29. Fíjate lo que dice la escritura, el testimonio bíblico. Dice, porque a los que antes conoció, antes, ¿cuándo es antes? A aquellos ciclos donde Pablo te invita a ser partícipe. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que el apóstol Pablo dice, fíjate lo que dice, no os conforméis a este siglo, porque ustedes vienen de otro siglo. La escritura dice que cuando participamos de carne y sangre, ahí fue que se dañó la cosa. Todo estaba bien hasta que participamos de carne y sangre y el pecado opacó. El pecado nubló nuestro entendimiento, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, a ti te fue dada una gracia antes de los tiempos de los siglos. No te conformes a este siglo, porque a ti te fue dado un conocimiento, una sabiduría antes de los tiempos de los siglos. Y entonces en Romanos 8:29 te acaba de verificar que aquellos que antes conoció, y si los conoció, los educó, los formó, les enseñó, éramos seres inteligentes en espíritu. Al participar de carne fue que se dañó la cosa. Por eso es que en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también predestinó. Y en fin, vamos a darle
veracidad al leer a Juan capítulo 6, verso 45. Perdón, mira cómo dice esta preciosa escritura. Juan capítulo 6, verso 45. Mira cómo dice. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Míralo detenidamente en la pantalla, fíjate. Dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Fíjate qué maravilloso, mi querido amigo y hermano. Los profetas dan testimonio en el Viejo Testamento que todos los que oyeron al Padre y aprendieron de él. Pastor, ¿y cuándo nosotros aprendimos de Dios? Bueno, en tu preexistencia, cuando tú existías con Dios, cuando Dios te creó a ti y te dio una creación conforme a su imagen. ¿Tienes memoria tú cuando allá en Job un día vinieron los hijos de Dios para estar delante de Dios y vino Satanás entre ellos para acusar? ¿Te recuerdas cuando él acusaba? Quiere decir que en el pasado los hijos de Dios se reunían con Dios, habían reuniones en aquella comunidad angelical donde estaba todo lo que Dios creó. Recuerda que lo que Dios creó fueron arcángeles, querubines, serafines, ángeles. Era una comunidad angelical. Por eso la Biblia dice que Él hace a sus ángeles espíritu. En Hebreos capítulo 1, Él llama a sus ángeles espíritu. Nosotros somos un espíritu. Nosotros tenemos existencia previa antes de morar en el cuerpo. Y tú sabes qué cuerpo tenía nuestro espíritu. Cuerpo ángel, cuerpo angelical. Pero, ¿qué sucede? Que de esas terceras partes, una se fue con Satanás. 2 se quedaron con Dios. Y de esas 2 terceras partes, una iba a ser conocida como hijo, iba a tomar el cuerpo a venir acá a la tierra, y otra se quedaba como los ángeles que le sirven a los que viven aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 1, verso 14 dice, ¿no son todos estos ángeles espíritus ministradores a los que serán herederos de la salvación? Por lo tanto, nosotros tenemos ángeles que nos sirven, ángeles que nos protegen. Pero tú eras un espíritu que estabas antes de la fundación del mundo, que participaste de carne, pero el pecado te empañó, el pecado borró todo ese conocimiento, y ahora Pablo te dice, mire, renueva, hazlo nuevo. En otras palabras, el entendimiento, todo aquel que aprendió del Padre, todo aquel que oyó al Padre, ese conocimiento se le olvidó. Y Pablo dice que tenemos que renovarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso Jesucristo, cuando habla de nosotros, Él dice, mis ovejas conocen mi voz, yo las llamo y ellas responden. ¿Por qué Jesús le llamó oveja aún a los que están en pecado? Tú sabes que nosotros siempre hemos sido ovejas. Hay personas que piensan que nosotros éramos lobos y cuando recibimos a Cristo como Salvador nos convirtieron en ovejas. No, la Biblia dice que nosotros éramos ovejas descarriadas, pero dice, mis ovejas conocen mi voz. ¿Por qué las ovejas conocen la voz del Señor? Porque Él estuvo con ellas antes en espíritu, pero esas ovejas al participar de carne se les nubló el entendimiento, perdieron el conocimiento. Y Cristo, que es el dueño de ella, dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar sus ovejas. Y lo agradable del asunto es que Él las comparó con 100. Esos millones de ovejas, Él las comparó con 100 ovejas. Y Él dice que hasta que no las tiene todas, dice que no descansa hasta hallar la última oveja. Pero la evidencia bíblica es que tú tienes un pasado, tu pasado con Dios. Tú tienes preexistencia y Pablo te dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque hay un siglo mejor, el siglo que tú participaste antes con Dios y que ahora Jesucristo te ha llamado, te ha redimido, y Pablo te dice, renueva, hazlo nuevo de nuevo. Este conocimiento está en ti, tienes que renovarlo. Allá el apóstol Pablo
En Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo utiliza muchos términos para decirte, mira, la vida tuya no es simplemente una masa de carne que nació los otros días. Tú tienes existencia previa a vivir en este cuerpo de carne. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro estudio, que habla de tu vida presente. Pablo dice que tú tienes un presente, tu presente en Cristo Jesús. Fíjate lo que el apóstol dice en el capítulo 1, verso 9 del libro a los Efesios. Es maravilloso. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mantengamos ahí la escritura, fíjate, mira lo que dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjate lo que Pablo conocía. ¿Tú sabes lo que significa conocer el misterio de su voluntad? Pablo dice que ya se le había dado a conocer el misterio de su voluntad. Por eso es que tenemos que entender estas enseñanzas paulinas, porque si tú conoces el misterio de su voluntad, entonces tu comportamiento, tu explicación, tu raciocinio, todo va a ser diferente. Tú sabes lo que tú conoces, la mente de Dios. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Si tú conoces el misterio de su voluntad, entonces vas a entender Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10, fíjate lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Fíjate lo que dice. ¿Que Dios preparó de qué? De antemano. Tú no estás fabricando obras nuevas en este día. Tú no tienes que esforzarte para competir con nadie. ¿Sabías tú que todo lo que tú haces Dios los tiene ya preordenado para que tú camines en ello? ¿Tú me ves esto que yo estoy haciendo aquí contigo? Esto es una obra de antemano. Yo no tuve que esforzarme creando esto. El mismo Espíritu lo pone en mi mente para que yo lo haga, porque es haciendo Él en vosotros. La forma de yo dar los estudios, la forma de yo explicar. Esto no es una cosa que hay que darme crédito por ella, por lo mucho que yo me esforcé para hacerlo. Es simplemente son obras preparadas de antemano para que nosotros caminásemos en ella. ¿Sabías tú que Dios tiene obras preparadas para ti, para que tú camines? Tú no tienes que pagar un precio, el precio ya está pago. La Biblia dice que para cada hijo suyo Él tiene unas obras preparadas de antemano, y mientras tú reposas, si te mantienes en obra y con una actitud de que yo estoy pagando un precio, Dios no te va a revelar su voluntad a ti. Pero si tú reposas en Él, la Biblia dice, entrad en su reposo. Una vez tú entras en ese reposo, donde Él ya te hizo perfecto con una sola ofrenda, perdonó todos tus pecados, eres acepto en el amado, estás completo, no te falta nada. Una vez tú entiendes que tú estás salvo totalmente y para siempre, entonces entras en un reposo donde tú empiezas a confesar: Padre, yo confieso que tú tienes unas obras preparadas de antemano para que yo camine en ella. Padre, recibo esas obras de antemano. Y de momento el Espíritu comienza a llevarte y comienza a mostrarte y te lleva a las personas que debes conocer. Y así por el estilo, tú no estás aquí haciendo nada nuevo. Una de las cosas que yo noto, que cuando Pablo iba en camino a Damasco, que cayó al suelo, enseguida se le apareció a Ananías. Dios envía a Ananías a decirle: mira, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. No la tuya, Pablo. Por eso fue que Pablo dice: todo lo tengo por basura. Porque aquí tú no tienes que traer lo tuyo. Lo tuyo y lo mío no sirve. Aquí lo que sirve es lo que Él preparó de antemano para que tú lo hagas. Lo que tú tienes que saber esperar, saber confesar, en lo que Dios te revela cuál es tu ministerio, en lo que Dios te revela qué parte tú debes tomar en la iglesia. Cada uno, Dios va mostrando esas obras de antemano que ya tú habías recibido.